Saludos, estimados oyentes. Nosotros somos los co-constructores y somos estudiantes de Psicología de la Universidad de Tarapacá de Arica. El día de hoy queremos ahondar en un tema particular llamado la terapia de aceptación y compromiso. Mi nombre es Claudia Holgado y quiero darles la bienvenida el día de hoy a Guillermo. Hola, Clau. Hola a todos. Loreto. Hola a todos y a todas. Constanza. Hola, buenas tardes. Y Aura. Hola, es un placer estar aquí, muchas gracias. Con los que descubriremos de qué se trata el ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, y conversaremos un poco más al respecto. Pero antes de comenzar, me gustaría que escucharan una metáfora, ya que en el ACT las metáforas son una herramienta de gran utilidad. ¿Alguna vez escucharon la metáfora de la piedra? Recordémoslo juntos. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel sacó la más bella escultura. Si reflexionamos, en todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en la persona. No existe piedra en el camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Guillermo, ¿qué te parece si nos comentas un poco sobre este tipo de terapia? Bueno, básicamente, y a modo de resumen, la terapia de aceptación y compromiso, de ahora en adelante, ACT, es un tipo de terapia de tercera generación que surgió por allá entre los años 80 y 90 en los Estados Unidos y que forma parte de los modelos psicoterapéuticos cognitivos conductuales. Mientras las terapias de primera y segunda generación se centran en combatir los pensamientos disfuncionales y automáticos que causan malestar, con el fin de sustituirlos por otros más adaptativos, las terapias de tercera generación, en cambio, ponen énfasis en el diálogo y el contexto funcional, buscando la aceptación y una actitud no enjuiciadora en el paciente para así encontrar el verdadero bienestar. En este sentido, la ACT tiene como objetivo el crear una vida rica y significativa para el paciente, aceptando también el dolor que inevitablemente viene con ella. La ACT se presenta como una alternativa a la psicología tradicional y es un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente. Esta utiliza distintas técnicas de distintos modelos también, como lo son paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, trabajos con valores personales e incluso el entrenamiento en mindfulness. En cuanto a la teoría de los marcos relacionales que es base en este tipo de terapias y el lenguaje propiamente tal puede transformarnos, pero también crear sufrimiento psicológico. Por esto es necesario trabajar con los significados del lenguaje, sus funciones, así como su relación con eventos privados, como son emociones, pensamientos o recuerdos. Además, el autodescubrimiento y la clarificación de los propios valores son elementos más que necesarios en este tipo de terapia, en las que el paciente debe preguntarse y cuestionarse: ¿qué clase de persona quiere ser? ¿Qué es lo verdaderamente importante en su vida y desde qué creencias y valores actúa? Si miramos a nuestro alrededor, parece claro que gran parte de nuestro sufrimiento viene determinado por nuestras creencias respecto a lo que es bueno y a lo que es malo. Creencias que son aprendidas culturalmente y que vienen fundamentadas por los valores que promueve nuestra sociedad. Mientras que la mayoría de las terapias ven el sufrimiento como algo anormal, la ACT, por su parte, entiende que el sufrimiento forma parte de la vida misma. Por eso se dice que la ACT cuestiona la ideología social y los modelos de normalidad saludable, en que la felicidad se entiende como la ausencia de dolor, ansiedad o preocupaciones, lo cual no es real. ACT, que en inglés quiere decir actuar, hace hincapié en tomar acciones guiadas por nuestros valores más profundos, en los que estamos totalmente presentes y comprometidos. Finalmente, la ACT emplea algunos principios que permiten que los pacientes desarrollen la flexibilidad mental necesaria para mejorar su bienestar a través de este tipo de terapia, entre los que se encuentran: número 1, la aceptación.
Aceptar significa reconocer y aprobar nuestra propia experiencia emocional, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tiene que ver con tratarnos con cariño y respeto, con compasión, a pesar de no ser perfectos y de saberlo. No debemos luchar contra nuestros eventos privados ni huir de ellos. La aceptación de la situación presente contribuye a que muchos de los aspectos de nuestra vida que vemos como problemas dejen de serlo, disminuyendo así los niveles de ansiedad y de malestar. Número 2. Disfunción cognitiva. Se trata de observar nuestros pensamientos y cogniciones como lo son, trozos de lenguaje, palabras, imágenes, etc. Simplemente observar y dejar ir, sin juzgar. De este modo se adopta una visión más distanciada y racional de las cosas. Número 3. La experiencia presente. El presente es el único momento en el que podemos vivir. El estar en el aquí y en el ahora, con una mentalidad abierta y una conciencia plena, participando totalmente con la atención debida a lo que está ocurriendo tanto en nosotros mismos como a nuestro alrededor, es la clave para un verdadero bienestar. Número 4. El yo observador. Esto significa desprenderse del apego hacia nuestras propias narrativas. Desde esta perspectiva de un yo como observador, vemos las cosas desde un punto de vista no enjuiciador. Número 5. Claridad de valores. La AC exige un trabajo de autoconocimiento que permita clarificar nuestros propios valores desde lo más profundo de nuestra alma. ¿Qué es lo verdaderamente importante y valioso para nosotros? ¿Dónde queremos estar o ir realmente? Y finalmente, la número 6, que es la acción comprometida, que esto implica que la dirección que sigamos siempre debe estar determinada por nuestros propios valores y no por las imposiciones sociales. En este sentido, hay que involucrarse en acciones significativas para nosotros mismos. De este modo, somos mucho más propensos a comportarnos y comprometernos con nuestros propios proyectos y hacer que progresen al ritmo que nosotros deseamos. La verdad me parece muy interesante. Y sin dudas es una terapia que se basa mucho en el lenguaje. Claro, y es que el lenguaje en sí puede transformarnos, puede crear y también puede dañar. Por eso es necesario trabajar con los significados del lenguaje, sus funciones, así también como con la relación con los eventos privados, emociones, pensamientos, recuerdos. Y además el autodescubrimiento y la clarificación de valores son elementos más que necesarios en este tipo de terapia, en la que el paciente debe preguntarse y debe cuestionarse qué clase de persona quiere ser, qué es verdaderamente valioso en su vida y desde qué creencias y valores actúa. Claro, por tanto se podría decir que es una terapia conductual, radical, analítica y contextual. Sí, completamente. Por eso es considerada una de las favoritas de la tercera ola, porque analiza los trastornos psicológicos desde una perspectiva más funcional, centrada en el lenguaje y lo que ello trae consigo en el ámbito cultural. La cultura acá es súper importante porque después de todo es lo que nos aporta gran parte de una determinada visión de mundo. Exacto. De igual modo, tengo entendido que la ACT busca que dominemos la aceptación y el compromiso de las cosas que viven, convirtiéndonos en personas resilientes, con capacidad para hacer frente a cualquier problema, darle solución y seguir adelante, ¿no? Así es, y para ello, la AC utiliza algunos principios que permiten a los pacientes desarrollar la flexibilidad mental necesaria para mejorar su bienestar, ya sea a nivel cognitivo, conductual, emocional, etc. Honestamente, considero a la AC como una terapia bastante agradable, en la medida que nos permite alcanzar una felicidad propia, una felicidad que podemos llamar nuestra, de acuerdo con nuestros propios valores y según lo que nosotros consideramos importante. Eso, y que es una felicidad que no busca hacer a un lado los sentimientos negativos, partiendo del mismo título. La aceptación tiene que ver con tratarnos con cariño y compasión a pesar de no ser perfectos. Es decir, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado sobre nuestros defectos? Que si soy individualista y que no debería ser así, que soy demasiado introvertido y lo tengo que cambiar porque solamente así me van a querer. Quiero decir, es estresante pensar en que somos como una máquina y tenemos que cambiar nuestras partes por los repuestos que sí son deseables en otros. Yo creo que si aceptáramos las cosas tal y como son, muchas de las cosas que vemos como problemas dejarían de serlo, incluso en escalas como más pequeñas, desde, no sé,
se me quemó el pan, en lugar de patearte y decir que eres tonto, descuidado y sufrir todo el día porque se te quemó el pan, quizás si simplemente se aceptaran las cosas como son y de que ya fue y la vida sigue, podrías darte cuenta de que hay más pan en la bolsa y que puedes volver a intentarlo, buscar otra solución. Exacto. En palabras simples es eso, ¿no? Es observar nuestras condiciones como lo que son palabras, son imágenes, observarlos y dejarlos ir. Es más racional a mi parecer. Y es que cuando ponemos las cosas en perspectiva, muchos de los problemas que tenemos se basan más en los grandes que se hacen en el momento porque los sentimos así, a como realmente son, ¿no? El mismo ejemplo del pan, como dice la Connie, el problema se hizo molesto y gigante porque nos sentíamos frustrados de que algo no salió bien, de que no podremos desayunar, este malestar de sentirse solo o tonto o inútil, cuando en realidad esas cosas pasan, le podría haber pasado a cualquiera, fue un accidente y se puede volver a intentar. Claro, y al final, como lo que planteaba Guillermo al inicio, el malestar es parte de la vida, es inevitable, pero el sufrimiento que lo acompaña es totalmente opcional. El presente al final es el único momento que tenemos y si lo perdemos no lo vamos a recuperar. Me gusta que la terapia se centre en ver las cosas desde un punto de vista de observador porque te lleva a esa conclusión. Y para llegar a eso se requiere también trabajo propio. La ACT exige un trabajo de autoconocimiento que permite clarificar nuestros valores desde lo más profundo del alma. ¿Qué es lo verdaderamente valioso para nosotros? ¿Dónde queremos estar o ir en realidad? Yo creo que muchas veces esa pregunta las evitamos porque son molestas, traen pena, angustia, duele la cabeza de solo pensarla. ¿Qué es lo que queremos hacer realmente y no podemos? ¿Por qué no podemos? Y la respuesta muchas veces viene de este contexto sociolingüístico, no puedes estudiar esta carrera porque te vas a morir de hambre. O si te vuelves músico, solo vas a perder el tiempo, no vale la pena. Todo lo que nos gusta, todos nuestros valores, lo que consideramos importante, es invalidado por el contexto. Claro, y esta terapia te ayuda a recuperar eso precisamente, esa autonomía de tomar las riendas de tu vida. Sí, de todas maneras. Es que la dirección que seguimos siempre debiese estar determinada por nuestros propios valores y no por las imposiciones sociales. Hay que involucrarse en acciones significativas para nosotros mismos. De este modo, somos mucho más propensos a comprometernos con nuestros propios proyectos y hacer que progresen al ritmo que queremos. Me refiero, ¿cuántas veces hemos hecho algo que no queremos hacer de mala gana y porque nos sentíamos obligados a hacerlo? En cambio, lo que queremos hacer lo hacemos pronto, con ganas, porque nos interesa y nos apasiona. Claro, y es que va a eso, precisamente, al control, al autocontrol, a administrarlo bien. Y en ese sentido hay que aprender a identificar y abandonar esas estrategias de control de los propios eventos. Y así observar la experiencia sin tener que necesariamente etiquetarlas o llevarlas a ser literalmente ciertas, centrándose más bien en conductas orientadas a obtener resultados valiosos e importantes, con el fin último de crear acciones eficaces y flexibles. De todos modos, existen varios estudios que han demostrado la efectividad del AC. Uno de ellos es el de Francisco Ruiz en el año 2010, en el cual afirma que este tipo de terapia es bastante eficaz en un amplio rango de problemas, como lo son el dolor crónico, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, entre muchos otros. Y esto es porque los protocolos basados en la aceptación y el compromiso son mucho más efectivos que los que se basan, por ejemplo, simplemente en el control, o más bien, y por qué no decirlo, en cierto grado de coerción. Claro, y aunque saltando a otro punto, yo creo que esta terapia podría generar confusión con otra, ¿no? Llamada la psicología positiva, y es que no son iguales tampoco. No se pueden poner en el mismo nivel. Lo que pasa es que la psicología positiva, en palabras sencillas, implica que los psicólogos se orienten a instruir al individuo respecto de cómo vivir, en este caso centrándose en lo positivo, a señalar a la gente ciertos modos de vida, orientándolos sobre lo que en sí mismo está bien y está mal. Es en cierta manera como una intromisión en la vida personal, ¿no creen? En cambio, la ACT es lo contrario. No se centra ni se critica ninguna acción en particular, ni tampoco se demoniza ningún pensamiento o sensación o recuerdo, por muy negativo, incapacitante o anormal que estos puedan parecer. Y más se dedica a las consecuencias de nuestros actos
cómo eso nos hace sentir y si nos acerca o nos aleja de una vida con significado para nosotros mismos. Claro, y es que en cierto modo, y mientras la gente esté culturalmente educada a mirar en esa dirección, o sea, de solo dedicarse a ver lo positivo y lo bello de la vida, esto nos invita constantemente a cuestionarnos y a pensar un poco en el sentido de la vida, de que hasta qué punto e inconscientemente solo se está evitando lo malo y evadiendo así una reflexión un poquito más profunda. Claro, podríamos argumentar también en el caso contrario de que estamos acostumbrados a sufrir y que efectivamente necesitamos más de estas cosas buenas, pero en realidad creo que todo extremo es malo. La AC, en este caso, podría ofrecer lo más cercano a un punto medio. Claro, Guillermo, y es que al final uno no es capaz de apreciar los días buenos sin los días malos, ¿cierto? Entonces se imaginan que todos los días sean buenos, perfectos, que todo nos salga como queramos y que todo sea risas y felicidad 24/7, eventualmente se volvería una costumbre y dejaríamos de ser felices. De hecho, es en este contraste que podemos apreciar también las cosas buenas con los días malos, si uno la pasa mal, valga la redundancia, pero creo que es más satisfactorio irse a dormir después de un mal día, esperar el día de mañana y darse cuenta que ese día sí empezó bien, ya es un alivio. En ese sentido, la ACT vendría a ser más radical, porque no se trata de cambiar o reducir los eventos privados molestos, sino de alterar su función, de modo que el comportamiento quede regulado por nosotros, por los valores personales y por el evento en sí. Claro, además, si volvemos de nuevo al tema del lenguaje, mucho del sufrimiento va en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos vemos. Y es que podemos ser bastante crueles en algunas ocasiones. Si no me equivoco, Skinner decía que el lenguaje probablemente surgió para escapar del peligro y quizás más tarde para organizar el control social. Pero tener lenguaje es tener ambos lados, el afectivo y el limitante. Debemos dominar la capacidad verbal para que ésta no termine por dominarnos a nosotros mismos, a fin de cuentas. Es la principal sede y vehículo de conocimiento del mundo ajeno y privado. Claro, y en este mismo sentido, comúnmente se tiende a pensar en la felicidad como un elemento favorecedor de la vida y al sufrimiento, por su parte, como todo lo contrario. Pero tanto el sufrimiento como el bienestar forman parte de la vida y de la normalidad. Creo que debemos romper con este emparejamiento social que asocia el sufrimiento con la incapacidad de actuar o la impotencia para dirigir la propia vida y en relación con los propios valores. Socialmente se potencian muchas contingencias entre el pensar, sentir y actuar en esta línea. Por ejemplo, una persona que se siente bien dice: soy una persona normal, se puede confiar en mí. Pero alguien que se sienta mal dirá: algo no funciona en mí, no puedo tomar la responsabilidad como antes, ¿acaso tendré algún problema? Es que el mundo actual, al haber catalogado el sufrimiento como algo anormal, negativo e inapropiado, provoca que uno sienta la obligación de sentirse bien y evitar el sufrimiento. Además, el haber centrado todos estos conceptos en las sensaciones en lugar de en las acciones, hace que la persona crea que el origen de los sentimientos de bienestar o malestar son los eventos privados. Entonces, estas expectativas hacen que al surgir el sufrimiento, las dudas, convirtamos en objeto prioritario a la evitación. La evitación en sí es restrictiva, pero que alcance a ser destructiva es una clave personal que se ubica necesariamente en lo que uno quiera hacer con su vida o en los valores que la guíen. La evitación puede o no ser adaptativa. Deja de ser adaptativa en el momento en que se convierte en la pauta que impide a las personas hacer lo que quieren, pasando a ser un punto básico en la génesis de trastornos psicológicos. Claro, de hecho esas cosas al final se aprenden en la comunidad. Por ello, la función de las cosas, de las palabras, de los eventos con los que interactuamos pueden adoptar funciones que no vienen dadas por la historia directa de situaciones ni por sus características físicas, ¿no? Entonces, decimos que la función del estímulo, el reforzante, ya sea aversivo, discriminativo, motivacional, viene dado por todo esto que hemos venido conversando, es decir, su marco relacional. Yo creo que una de las cosas que hay que tocar también es el hecho de que la aceptación no significa resignación, no es ser pasivo, no es estar de acuerdo con lo que está sucediendo.
es simplemente aceptar que muchas cosas no dependen de nosotros y nosotras, que no están bajo nuestro control. Por ende, la aceptación es lo que nos va a llevar a la proactividad. Nos lleva a ser conscientes de que si podemos hacer algo o cambiar algo de una situación, toda nuestra energía o intención van a ir en esa dirección. Cuando aceptamos algo, somos más capaces de ir hacia adelante. Eso sí, eso que tocas es muy importante porque también tiene que ver con el lenguaje y la postura que tomas. Una postura en lenguaje pasivo se trata de prácticamente dejar que te pasen a llevar, porque no quieres molestar, porque consideras que eres una carga. Eso es pasividad en palabras súper simplificadas. Esta aceptación es diferente porque entiendes que hay cosas que simplemente no puedes modificar por más que lo intentes. Yo diría que es como la lluvia. Cuando se pone a llover no es como que uno pueda hacer algo para cambiar el clima. Es decir, va a llover quieras o no. Pero la forma en la que lo enfrentas es diferente. Podrías molestarte porque tu día se arruinó y tenías cosas que hacer, lugares a donde ir. O puedes salir a la calle con un paraguas. Claro, yo pienso que es por esto que este modelo ha llamado la atención de distintas esferas, ¿no? Incluso algunas de ellas fuera del ámbito de la psicología. El modelo es tan amplio que conforme conectas con él, te das cuenta, podría ocuparlo aquí, aquí o acá. El modelo es bastante flexible porque toma la perspectiva del cambio de tiempo, lugar y persona. Puedes adaptar estas metáforas, ya que pedimos a las personas que trabajen con el paciente en términos de lo que ellos quieren, con lo que a ellos les conmueve. Y estos pueden ser no solamente valores individuales, sino que pueden ser valores sociales, familiares, comunitarios. Existen aproximaciones que tienden a ser fácilmente modificados por la cultura y la comunidad también. Claro, y esto me recuerda un poco una entrevista que leímos hace un par de días a Ángel Alonso, un psicólogo que se especializa en la AC, cofundador del Instituto de Psicología Contextual de Madrid, en donde comenta que en niños, por ejemplo, esta terapia es un trabajo tan flexible que es casi artesanal, pero muy útil, y en niños sobre todo con los padres, en donde se les abre todo un mundo nuevo, y esto nos permite como terapeutas hacer mucho más que dar solo pautas o instrucciones, que, aunque sean necesarias, muchas veces no se siguen, ya que realmente no hemos tocado su motivación, en el sentido de por qué hacer todo esto. Saber trabajar con la AC entonces nos proporciona la habilidad de tocar el corazón de los padres, es decir, dar un significado a todo el trabajo que se hace y a su papel e importancia en todo esto. Él también explicaba algo súper importante y es saber cuáles son las diferencias que existen entre la ACT para adultos y la ACT para niños. En ese sentido, ¿cuál podría ser una posible diferencia? En realidad los procesos de cambio son los mismos. Lo que cambia principalmente son las formas. En este caso, la ACT, ya sea aplicado en adultos o en niños, está centrado en generar flexibilidad psicológica, que no es otra cosa que más que relacionarte con tus pensamientos, con tus sensaciones, de una manera como más eficaz, lo que te permite vivir la vida que quieres vivir. La cuestión aquí es que los niños y los adolescentes tienen su propio mundo, como un contexto diferente, un lenguaje distinto, que también forma parte del contexto, así que tenemos que adaptar el modelo a las características de este contexto y por lo mismo cambiar el envase que lo envuelve, por decirlo así. Claro, y en esta línea igual yo pienso que en niños muy pequeños, por ejemplo, de 2 o 3 años, no va a tener en realidad mucho sentido aplicar la AC, al menos no directamente, porque aún no han adquirido la mayoría de las habilidades verbales, y eso es claro. A pesar de esto, pienso que sí se puede trabajar con edades tempranas. Por ejemplo, cuando los niños muestran algún problema como comportamientos desafiantes o un patrón limitante, se puede trabajar desde el AC, pero eso sí, en conjunto con los padres, con sus propias dificultades, sus propias barreras, ya sea a la hora de aplicar las pautas y reglas que consideran necesarias y oportunas, o establecer límites derechamente. En este sentido, el psicólogo de la entrevista que comenté anteriormente indicaba que muchas veces los padres saben lo que hay que hacer, lo que pasa es que también ellos sienten y padecen. Por ejemplo, a veces les surgen ciertas aprensiones o miedos a la hora de tomar decisiones o de simplemente decir que no, y es fácil que se dejen llevar por esto.
Por tanto, y en resumen, cuando son muy pequeños, no va a tener mucho sentido trabajar, al menos directamente con ellos. Es bastante bueno comentar estas cosas porque todos podemos aprender algo nuevo viniendo de esta terapia. Además, esta flexibilidad nos permite adaptarnos al contexto cultural de la persona, como comentábamos anteriormente, por lo que toma un cariz tan adaptativo que se puede mezclar con otras terapias y aún así funcionar. A continuación, nos complace presentar a una invitada muy especial. Ella es egresada de la Universidad Tarapacá de Arica, exalumna de la carrera de psicología, hoy ya psicóloga, que tuvimos además el gusto de tenerla como tutora, ayudante, coordinadora en varios ramos, muchos de ellos ligados a las bases de la línea cognitivo-conductual. Bienvenida, Catalina Esper, un gusto tenerte en este podcast junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola Loreto, un gusto, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno que pudiste aceptar nuestra invitación y tenerte acá. Gracias a ustedes por considerarme. Cata, como ya dije, ¿no es cierto? Y tenemos entendido que realizaste prácticas profesionales siguiendo la línea cognitiva. ¿Qué te gustó de este modelo? ¿Cómo fue tu experiencia? Bien, de hecho todavía sigo trabajando con el modelo y lo que me gusta mucho de este modelo es que lleva un orden que permite a nosotros como, bueno, en ese tiempo como estudiantes, ahora como recién egresados, tener una dinámica estructurada por el bien del paciente. Y eso también nos ayuda a nosotros irnos preparando, contemplar distintas variables que si no existiese esta estructura, quizás no podríamos atender todas las necesidades que puede tener el caso y nos sesgaríamos también. Y también dentro de lo que es la práctica profesional he encontrado que me ha sido muy útil para los pacientes que hasta ahora me han tocado, que ellos también se sienten bastante cómodos con esto porque muchas veces está la incertidumbre de voy a ir al psicólogo, nunca he ido a un psicólogo, o los prejuicios asociados a la psicoterapia. Entonces el hecho de ellos también irlos educando con el modelo y que vayamos trabajando en conjunto, ellos como expertos de su propia experiencia, también ven que hay un orden en el proceso terapéutico y les disminuye en sí lo que es la ansiedad propia de dicho proceso. Gracias, Cata. ¿Cómo fue tu aproximación a las terapias de tercera generación? Bueno, básicamente fue dentro de los ramos de la carrera, donde dos en particular se dividen en psicoanálisis, cognitivo-conductual, especial y sistémico. Y por otro lado, una profesora, la profesora Nancy, yo la conocí desde el primer año. Ella fue mi profesora del taller de desarrollo personal, entonces me gustó mucho cómo ella hacía esa dinámica en el grupo y me empecé a interesar harto por el modelo según la experiencia que ella nos iba transmitiendo. Entonces también por ahí empezó. Aparte que igual se adapta como a mis características de personalidad un poco, entonces se me es más cómodo. Perfecto. Y esa primera percepción, el primer encuentro con las terapias de tercera generación, ¿ha cambiado cómo es hoy? Sí, ahora personalmente es un poco más flexible, por así decirlo, a nivel de cómo lo aplico, porque en un comienzo te enseñan que todo debe ser X, luego Y, pero en el camino uno se va dando cuenta que todos los usuarios son distintos y que también el cómo uno se siente con ciertos usuarios también va variando. Entonces muchas veces es adaptar al modelo, según como yo lo fui viendo, adaptar el modelo siguiendo su base, su estructura obviamente, pero a mi propio estilo de terapia, por ejemplo. Y al propio estilo del paciente. Entonces, si bien te dicen que es X, Y, a veces de la X nos podemos saltar a la Z, nos devolvemos a la Y y después volvemos X, Y nuevamente para que la dinámica, por así decirlo, se dé bien según las necesidades, obviamente, del usuario. Claro, entiendo. Cata, ¿a qué tipo de paciente, por así decirlo, crees que es recomendable el uso de la terapia aceptación y compromiso? ¿Has podido utilizar la terapia de aceptación y compromiso?
Propiamente tal esa terapia no, pero sí quizás algunas bases, pero lo que sí me he dado cuenta que sirve harto es con las personas que tienen trastorno de pánico, por ejemplo. Encuentro que es un modelo que se puede adaptar bien y que hoy en día, al menos como me encontré, empecé a ejercer propiamente tal en el área clínica, justo ahora en pandemia, se ha dado mucho que los trastornos ansiosos, específicamente de pánico, ha estado ahí predominante en la población. Perfecto. Entonces, ¿obtuviste resultados positivos en esta paciente? No sé si era este paciente. Más de uno. ¿Me podrías quizás contar un poquitito más en detalle? Varios de estos pacientes, algunos llegan por urgencia porque tienen algún ataque de pánico y de urgencia son compensados y derivados después a terapia psicológica, y otros llegan por atención espontánea porque no saben lo que les pasa y tienden a tener estas crisis bastante fuertes y que efectivamente tampoco su red de apoyo cercano sabe cómo manejarlo. Entonces, en primera instancia lo que hacemos es contención, ver la frecuencia, los síntomas, la durabilidad de esta, los contextos, por ejemplo, si se dan contextos comunes o no, pensamientos, emociones asociados, y en conjunto se deriva al médico. El médico también hace su propia evaluación y determina si es que efectivamente o no es necesario un tratamiento farmacológico. ¿Ya? En este caso, como los recursos han estado limitados por el tema de la atención presencial versus atención remota, el tema del uso de fármacos ha sido bastante útil y necesario, ¿ya? Sin embargo, siempre se va acompañando de alguna atención psicológica. Ya una vez que es atención presencial, es enseñar a controlar también los síntomas fisiológicos junto con una psicoeducación respecto a lo que es la ansiedad, ¿ya? Porque lo que sí me encontré mucho es que muchas personas rechazan sentir ansiedad y creen que yendo a terapia o con los fármacos nunca más en su vida van a sentir ansiedad. Entonces cuando vuelven a sentir, por ejemplo, el apretón en el pecho, se asustan y dicen el fármaco no me está funcionando, por ejemplo, siendo de que es una manifestación normal de la ansiedad, por ejemplo. Entonces ahí va un trabajo también de la aceptación de cómo a todas las personas nos puede afectar de manera distinta un mismo trastorno, por ejemplo. Y primeramente es un conocimiento de qué es la ansiedad, una educación de qué es la ansiedad, luego un reconocimiento, cómo es mi ansiedad, cómo se manifiesta mi ansiedad a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. Y finalmente una aceptación de esa ansiedad. Y el hecho de que muchos pacientes simplemente comprendan de que esa ansiedad que tienen es parte de ellos y no es algo que sea fuera de lo normal, que no son los únicos que tienen esos síntomas, les causa un alivio clínicamente significativo. Y yo creo que por ahí va el cambio, porque muchos de ellos solo con el tratamiento farmacológico no lograron disminuir la intensidad de las crisis o la frecuencia de estas. Y ya hay algunos que, por ejemplo, llevan 3 meses sin crisis. Y otros que les viene la crisis, pero la alcanzan a identificar, la alcanzan a manejar con las técnicas que hemos trabajado, así que bastante bien, al menos frente a estos casos. Sí, es como parte de la cultura esto de tenemos que estar bien, y hay que estar siempre bien, y ojalá todo el tiempo bien. Pero... es lo que alguna gente llama como el positivismo tóxico, por así decirlo. Más o menos, ese es el problema que hay actualmente, y lo otro es que mucha gente tiene muchos pensamientos distorsionados al respecto a nivel general, entonces también trabajando al mismo tiempo los pensamientos distorsionados ha sido muy, muy práctico. Claro. Ya, Cata, y finalmente preguntar a grandes rasgos, sí, porque yo creo que hay muchas. ¿Cuál es la diferencia entre la primera generación y esta tercera generación? Así que para ti fue un cambio significativo que tú decías, wow, esto tenía que pasar. Yo creo que el trabajo de la aceptación. El trabajo de la aceptación más que el del cambio al de este es un modelo sano. Así es una persona normativamente sana con estas características. Porque
todas las personas tenemos distintas experiencias personales, distintos componentes genéticos, distintos rasgos de personalidad. Por lo tanto, el a veces solo reducir un daño, más que sanarlo, entre comillas, produce que la persona en sí vaya sintiéndose mejor consigo mismo y no teniendo tanta frustración en el proceso. Porque no se trata siempre de sanarse, muchas veces es de aprender a vivir con nuestros rasgos. Y yo creo que para mí eso hizo una gran diferencia dentro del aprendizaje y lo pude ver, lo estoy viendo de hecho gráficamente en lo que es lo práctico. Muchas gracias, Cata. De verdad que agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, querer conversar un ratito con nosotros y dar tu mirada, tu experiencia ya de psicóloga. Gracias a ustedes también por considerarme, fue muy provechoso este espacio. Y un gusto verte de nuevo también. Igualmente, mucho tiempo ya. Bueno, ya habiéndonos escuchado, quizás sería bueno hacer un resumen. Y para resumir podríamos decir entonces que la terapia de aceptación y compromiso es un tipo de terapia de tercera generación que surge entre los años 80 y 90 en Estados Unidos, la cual forma parte de los modelos terapéuticos conductuales y cognitivos. La ACT tiene como objetivo principal crear una vida rica y significativa para el paciente, aceptando el dolor inevitable que viene con ella. Hace hincapié también en tomar acciones guiadas por nuestros valores más profundos, en las que estamos totalmente presentes y comprometidos. Analiza los trastornos psicológicos desde una perspectiva funcional y centrada en el lenguaje y lo que esto trae consigo. Además, la ACT está orientada hacia metas centradas en la activación y la aceptación psicológica, cuyo fin sería entregar a la persona repertorios conductuales amplios y flexibles, ya que toma la perspectiva del cambio de tiempo, lugar y persona, además de trabajar sobre la conciencia del modelo presente, los valores, y sin buscar la eliminación o la disminución de estos eventos privados que serían los pensamientos o los sentimientos ligados al sufrimiento de la persona. Cuando no se tienen estos repertorios conductuales flexibilizados, la persona ve los problemas como algo que no se puede superar y se lamenta. Sin embargo, cuando se acepta, comenzamos a buscar soluciones y logramos la superación. La ACT se presenta como una alternativa psicológica. La ACT se presenta como una alternativa a la psicología tradicional y es un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente. Se utilizan distintas técnicas como la paradoja, los ejercicios experimentales, las metáforas, el trabajo con valores personales e incluso el entrenamiento en mindfulness, las cuales enseñan al paciente que el dolor psicológico y el malestar son facetas inevitables de la vida y por lo tanto no pueden ser totalmente evitadas o eliminadas. Mientras que las mayorías de las terapias ven el sufrimiento como algo normal, la ACT entiende que el sufrimiento es parte de la vida, ya que el sufrimiento está determinado por nuestras creencias, las cuales son aprendidas culturalmente y fundamentadas por valores que promueve la sociedad. Es por esto que se dice que la ACT entonces cuestiona las ideologías sociales y el modelo de normalidad saludable en el que la felicidad se entiende como la ausencia de dolor. Mucho del sufrimiento va en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos vemos, y es por eso que es necesario trabajar con los significados del lenguaje, sus funciones y su relación con los eventos privados como emociones, pensamientos, recuerdos, etc. Se puede trabajar con niños y niñas que ya hayan adquirido el lenguaje y especialmente con los padres. Para esto debemos adaptar los modelos a las características del contexto y lenguaje que ocupan los niños y niñas y adolescentes. Y quizás para terminar esto, una buena frase que logra resumir esta terapia que se dijo temprano podría ser que el malestar es parte de la vida, pero el sufrimiento que acompaña esto es totalmente opcional. Muchas gracias. ¿Recuerdan la metáfora del inicio? Aceptar las cosas tal y como vienen, utilizarlas para crecer, afrontando los pequeños obstáculos de la vida, nos convierte en personas resilientes. Cualquier piedra que encontremos en nuestro camino la aprovecharemos para nuestro crecimiento personal
y al fin y al cabo seremos lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a tantas piedras que pudiesen aparecer. Ha sido una sesión bastante ilustrativa y muy agradable. Gracias por escucharnos. Somos los co-constructores y con ustedes será hasta una próxima ocasión.